Ok, bueno, entonces esto es uno de los dos casos que hubo de segundo parcial, primer semestre del 2020. Sí, tenemos N empresas que compiten a lo Bertrand, es decir, compiten por precios, ¿sí? Y es un Bertrand simultáneo, es decir, un Bertrand original. Eh, ok, y tenemos la, que hay diferenciación de productos, pero que sin embargo todas las demandas son simétricas. ¿Sí? Ok, siempre ahí, y que, uy, hay dos tipos de empresas. ¿Sí? Eh, las empresas tipo 1 tienen un costo marginal constante igual a C, ¿sí? Y representan N medios del mercado. Y las empresas tipos tienen un costo marginal constante igual a C y también representan N del mercado. Ok, bueno, acá vamos a ver como una simplificación importante que se puede hacer gracias al hecho de los tipos de empresa que tenemos. Ah, bueno, y vamos a asumir que no hay costos fijos, entonces que el costo total de la empresa es multiplicar C por este QCD que tenemos acá. Ok, sí, vamos a ver la simplificación que se puede dar de eso y ¿cómo se llama? De eso y el hecho que las demandas sean simétricas. ¿Cómo se llama? La particularidad de la competencia por precios es que lo que se requiere, digamos, para establecer que todas las empresas van a estar fijando el mismo precio en el mercado, es el hecho de que todas las curvas de reacción uy, perdón, que todas las curvas de reacción sean iguales. ¿Ok? No se re- y para eso solo se requiere que las demandas sean simétricas, como en este caso, que hay diferenciación de producto, pero es simétrico, digamos, de un modo u otro, el grado de sensibilidad hacia el precio y el grado de sustitución son similares para todas las empresas y, y bueno, digamos, cada una de los tipos entre sí es un mismo tipo de empresa, es decir, tiene un mismo costo marginal. Ok, no se requiere, digamos, que la demanda sea idéntica. Y de hecho, si la demanda fuera idéntica, no sería posible que todas las empresas fijen un mismo precio, eh, a menos que todas tengan el mismo costo marginal. Si para todas las empresas hay una misma demanda, lo que va a pasar es que el precio que va a prevalecer en el mercado es el costo marginal de la empresa que tiene penúltimo costo marginal eh, en, más bajo menos un epsilon, digamos. Es decir, la empresa que tiene los costos más bajos simplemente le rebaja un poquitillo al mínimo que soporta la empresa que está más arriba. Entonces sí, más bien porque con eso se roba, perdón, se lleva todo el mercado, porque todos le compran al ser la que lo ofrece más bajo. Entonces vean que se tiene esa particularidad, que
que en el de Purnot que habíamos hecho, más bien el, el hecho de que, ¿cómo se llama? Que todas las empresas enfrentaran la misma demanda y tuvieran el mismo costo, más bien era una garantía de similaridad y igualdad. En cambio, más bien acá, el tener demandas simétricas en lugar de iguales es lo que nos va a permitir establecer esa condición que nos va a simplificar mucho el análisis. Ok, bueno, entonces, tal vez de momento podemos formularlo en estos términos. Phi sub 1i sería igual a P sub i por Q sub i, es decir, P sub i por A menos B por P sub i más D por la sumatoria de todos los cortos distintos de i por P sub i. ¿Ok? Menos el costo total, que sería multiplicar el costo marginal por Q sub i, dado que asumimos que no hay costos fijos. ¿Ok? Entonces, A menos B por Q sub i más D veces la sumatoria de J distinto de P sub J. Ok, entonces, bueno, acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Si esto lo derivamos con respecto a phi sub i, que igualamos a cero, es decir, obtenemos la condición de primer orden, esto a lo que nos lleva es que A nos queda sola, ¿sí? Porque sería P sub i por A, entonces derivado nos queda A. Acá nos quedaría menos B por P sub i al Marco, cuadrado. una consulta. Sí. Eh, ¿Por qué los índices en la sumatoria son distintos? En una es P sub I, en la otra es P sub J. Porque me equivoqué. Gracias. Listo. Ahí está. Sí, el contador era J, acá fue que me confundí. Gracias, más bien. Eh, entonces sí, acá es B por P sub i al cuadrado. Entonces al derivarlo nos queda menos dos veces B por P sub i. Y acá nada más una constante, multiplicando a D por esta sumatoria que tenemos acá. Entonces eso. Marco, y en la sumatoria de arriba también no es PJ. Tiene toda la razón. Gracias. Me gusta. Sí, entonces, esto acá nos quedaría así. P sub J. Sí. Y bueno, esto de acá adentro, lo único que señor, de acá adentro, lo único que nos sobrevive, digamos, entre comillas, es menos B, ¿sí? Que multiplicado por menos C nos daría más C por B. ¿Sí? Todo esto igualado a cero. Ok, entonces, bueno, esto va a ser cierto, sí, solo sí. A más D veces la sumatoria de todos los precios distintos de I más C por B eh, partido por... Marco, una pregunta. Sí, No, ya, gracias. No. ok. Eh, sí, entonces pasamos el 2B por P sub I al otro lado y pasamos a dividir el 2B y entonces acá ya tenemos P sub I en función de los precios del resto del mercado. Entonces, bueno, acá tenemos eh, la, la función de mejor respuesta de una empresa cualquiera y, ¿ok? De una empresa cualquiera y con respecto a lo que se produce en el resto del mercado. ¿Ok? Eh, luego, para una empresa del tipo 2, eh, sería análogo, nada más que de los beneficios desaparecemos este C porque tiene
porque su costo marginal es nulo. ¿Sí? Ok, entonces si derivamos esto y lo igualamos a 0, entonces, ahí disculpen que esté usando y para las dos. Digamos, lo hago como para no cargar mucho la anotación con sus índices. Luego van a ver que no es problemático cuando ya hagamos la simplificación que les comentaba. Bueno, entonces, esto derivado igualado a 0, perdón, sería igual a esto, nada más que sin C por B. ¿Sí? Sería A menos 2B P sub I más B veces esta sumatoria que tenemos acá. Todo eso igualado a 0. Y esto es cierto, sí, solo sí. Podemos pasar de lado este 2B por P sub I negativo como positivo y mandamos a dividir este 2B. Entonces nos queda A más, ¿sí? Esta sumatoria que tenemos acá, multiplicada por D. Todo esto partido por 2B. Y esto nos daría la mejor respuesta de una empresa cualquiera de tipo 2 a lo que se produce en el resto del mercado. Ok, a ver, ¿alguien tiene dudas con lo que hemos encontrado hasta el momento? Ok, sí, de momento, no sé. Ahí está. Sí, control. Ok, eh, ok, si no, entonces ya acá podemos empezar a hacer las simplificaciones que les comentaba. Eh, entonces, voy borrando todo esto acá. Eh, y lo único que nos va a preocupar ahora son estas curvas de mejor respuesta que tenemos acá. Sí, sí. Entonces, bueno, pero no está gastando después. Ok, entonces sí. ¿Qué es lo que nos va a pasar acá? Que en equilibrio, en equilibrio, lo que nos va a pasar es que como todas las empresas del tipo 1 tienen exactamente, bueno, tienen una curva de reacción que es totalmente simétrica, es decir, las actitudes que tiene una empresa con respecto a las demás es idéntica entre las empresas tipo 1 y como las empresas tipo 2 también van a tener una curva de reacción que es simétrica, es decir, tienen la misma actitud con respecto a sus competidores, entonces en equilibrio todas las empresas tipo 1 van a estar vendiendo a un mismo precio y todas las empresas tipo 2 van a estar produciendo, perdón, van a estar vendiendo a un mismo precio. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a tener esto de acá? Okay. Entonces, este A se nos queda igual a como estaba y los cambios vienen acá dentro de la sumatoria. Okay. Okay. De acá, eh, de acá hay N empresas, ¿okay? Que es igual a N medios que son tipo 1 y N medios que son tipo 2, ¿ok? Sin embargo, acá no hay
n empresas, aquí hay n-1, nos falta una que es tipo 1, ¿ok? Entonces, este -1 va a ser igual a n medios más n medios menos 1, es decir, n menos 2 medios. Entonces, ¿Puedes repetir eso? sí, acá, esto tiene a todos los precios de las n empresas menos al de la empresa I. Ok, entonces no hay n empresas acá, hay n-1. Todo el mercado está compuesto de n empresas. N medios son de tipo 2 y n medios son de tipo 1. Ok, sin embargo, acá lo que tenemos es n-1 empresas. Ok, esa empresa que estamos excluyendo acá, en este caso, como tenemos la curva de reacción del tipo de empresa 1, esa empresa que estamos excluyendo es una empresa de tipo 1. ¿Ok? Sí, y bueno, esto que tenemos acá es igual a n medios menos 2 sobre 2, es decir, es n menos 2 medios, esto que tenemos acá. Entonces, n menos 2 medios serían empresas tipo 1 en esta sumatoria y n medios serían empresas tipo 2 en esta sumatoria que tenemos acá, porque estamos excluyendo a la empresa tipo 1 que tomamos para hacer la curva de reacción. Sí, no sé si quedó más claro. Marco, ¿y por qué solo se quita una empresa al tipo 1 y no se quita otra al tipo 2? Eh, Porque, digamos, esta curva de reacción fue la que construimos para la empresa tipo, digamos, acuérdense que esta curva de reacción la construimos a partir de, ok, no, tal vez sea más fácil verlo así. Sí, esta era la curva de demanda. Sí, sí. Entonces, bueno, siempre que tengamos las curvas de demanda de cualquier empresa, vamos a estarla sacando a ella, ¿sí? A la empresa que estamos tomando en consideración. ¿Sí? Y aquí están todas las que no son esta empresa, todos los votos distintos de ahí. Entonces, como esta curva de reacción eh, la hicimos a partir de la maximización de beneficios de una empresa representativa del tipo 1. Entonces, esta empresa que nos falta acá, que es la misma que nos está faltando acá, es por ende una empresa tipo 1. Ok, ya entendí. Muchas gracias. Ok, perfecto, con todos. Entonces, sí, esta sumatoria que tenemos acá, n medios, va a ser eh, de gente vendiendo al precio 2. ¿Ok? Y n-2 medios va a ser gente vendiendo al precio 1. ¿Sí? Voy a hacer esto acá. ¿Ok? Y bueno, este C por D nos queda constante. Esto nos queda igual, partido por 2D. Y esto, en consecuencia, también va a ser P sub 1. ¿Sí? Sí, sí, entonces, bueno, vean que ya en el óptimo eso va a ocurrir. ¿Ok? Sin embargo, una condición similar se impone sobre las curvas de reacción de las empresas tipo 2. Entonces, esto sería A más D veces que hay en esta sumatoria. En esta sumatoria, lo que estamos sacando es una empresa tipo 2. ¿Ok? Entonces hay n medios de empresas que venden al precio 1 y hay n-2 medios de empresas que están vendiendo al precio 2. Todo esto partido por 2D
E igualado a P sub 2. Ok, entonces, bueno, ese es como el truco más grande que se requiere para poder resolver este ejercicio. Ok, sí, de momento van entendiendo bien, porque ya después de este truco, la verdad es que el resto es solo álgebra. O sea, esos trucos están muy locos, la verdad, así viéndolos. Sí, sí, por eso, o sea, por eso también es importante, tal vez el profesor Reyes ya se lo mencionó, que estas son condiciones que ustedes tienen que especificar que son condiciones de equilibrio. Digamos, ustedes no pueden decir, ah, sí, mira, tiene demanda simétrica y tienen los mismos costos, entonces desde un inicio voy a meter esto en la sumatoria y voy a maximizar y derivar con respecto a ese peso de uno único. Esas son condiciones que ustedes tienen de las cuales pueden disponer hasta que han llegado a las condiciones de primer orden. Pero sí, vea que les simplifica un montón el análisis, si no, ¿qué es lo que hubieran tenido que hacer si no disponen de eso? Ustedes dicen que, bueno, esta sumatoria de J la divido como la sumatoria hasta n medios y la otra como la sumatoria de n medios más 1 hasta n. Le inyecto las curvas de reacción de las otras empresas que se parecen a mí y inyecto las curvas de reacción de las empresas que son distintas. O sea, hubiera sido un dolor de cabeza. Entonces, ya una vez ustedes tienen que la teoría los respalda con estas condiciones, ya se va a simplificar el análisis. Actualmente ocupo entrar. Sí, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, Vamos a simplificar esto. Okay, entonces, esto que tenemos acá puede pasar acá perfectamente. Y lo mismo que está acá. Y, y podemos meter el B en esto dentro de estos paréntesis cuadrados que habíamos definido. Okay. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que nos va a pasar acá? Acá, uy, no. Entonces, bueno, podemos pasar, ok, bueno, digamos, nada más para que no se sorprendan para lo que llegamos, a lo que vamos a llegar, es realmente, como a veces uno no lo pone en práctica en mucho tiempo, va a parecer digamos, que les quiero complicar el análisis, pero no, más bien quiero simplificárselo. Lo que vamos a tratar de hacer es tratar de crear dos funciones lineales, eh, dos funciones lineales igualadas a una constante, eh, para poder sacar de eso una matriz cuadrada a la cual podamos invertir. Okay, ¿por qué decidirse por hacerlo así? Eh, en lugar de hacerlo como siempre lo hemos hecho, despejar una variable y después empezar a meter una en otra. Porque la verdad es que sí se acaba complicando un poco más y se convierte en un embrollo aritmético el despejar peso 1 acá, después inyectarlo acá, después a partir de esto despejar peso 2 en términos normales y después meterlos de nuevo acá, sobre todo porque después los piden el equilibrio en cantidades, entonces si llegan con un término así insimplificable al equilibrio en cantidades, entonces va a ser un dolor de cabeza. Entonces sí, eso es lo que buscamos. Entonces,
este P sub 1 lo podemos pasar acá. ¿Ok? Porque teníamos D por N-2 sobre 2 P sub 1 y ahora le vamos a estar restando P sub 1 por 2D. ¿Ok? Es decir, acá lo que tenemos es esta expresión que tenemos acá, menos 2D por P sub 1. ¿Ok? Y este P sub 2 lo vamos a dejar a como está. DN medios por P sub 2. Y esto lo vamos a igualar, como pasamos el P sub 1 por 2D, acá de estar, acá nos queda un 0. Entonces acá lo que vamos a pasar son las constantes A y C por B. Ok. Eh, entonces, vamos a hacer algo análogo acá. Dejamos el término con P sub 1 tranquilo. Y, y luego, acá sería algo idéntico. D por N-2 medios menos 2B. ¿Sí? Hacer que todo eso, tal vez lo pongo acá, menos 2D sea, esté multiplicando a P sub 2 y todo eso va a estar igualado nada más a menos A. Ok, entonces vean que ya con esto van a poder formar una matriz 2x2. Antes de formarla, todos tienen claro de cómo llegamos hasta este punto. Marco, una pregunta. Sí, sí. Como esto es Bertrand por precios y simultáneo, ¿no era cierto que las empresas al final, las únicas empresas que podían quedar en el mercado eran las que tenían los costos marginales menores? Es que eso era lo que les comentaba al puro inicio. Cuando no hay diferenciación de producto y la demanda es exactamente la misma, entonces a los consumidores lo único que les importa es agarrar a la que tenga el costo, agarrar y comprarle a la que tenga el costo marginal más bajo. Entonces, sí, usted tiene razón, digamos, si la demanda hubiera sido idéntica para todas las empresas, el equilibrio es que solo N medios de las empresas producen y el precio de equilibrio es a C menos epsilon. ¿Okay? Porque así sacan del mercado a las otras N medios, pero cualquiera que se desvíe de esa estrategia dentro de las empresas que tienen costo marginal eh, cero, eh, cero, entonces no, entonces sí, ¿cómo se llama? Eh, en- entonces estaría perdiendo. Sin embargo, después de que se descartan a esas empresas, como ya lo que queda son todas que tienen eh, costos iguales, de ninguna va a tener incentivos de desvío en última instancia. ¿Por qué? A pesar de que pueden rebajarlo y llegar hasta cero, hasta cero beneficios. Eh, eh, porque precisamente eso, eh, sí, porque precisamente eso es lo que querían evitar. Entonces, bueno, en efecto, a como usted lo menciona, si todas las demandas fueran idénticas, el equilibrio de mercado es ese, en que nada más sobreviven las empresas que tienen costos más bajos eh, y, eh, a fin de cuentas el precio que prevalece en el mercado va a tender a cero, porque estas tienen costo marginal igual a cero. Y hay incentivos de desvío del plan en la medida en que, digamos, solo hasta cuando llegan a cero están totalmente indiferentes entre producir y no producir, pero siempre que estén produciendo a precios positivos, existiría un incentivo para rebajar el precio. Pero eso ocurre cuando todas las empresas
enfrentan la misma demanda. Acá, como hay diferenciación de productos, entonces lo único que se cumple es que como todas las curvas de reacción son idénticas, es decir, todas las empresas de un mismo tipo reaccionan a las demás de una misma manera, entonces lo único que pasa es que en equilibrio todas esas están produciendo al mismo precio según su tipo. Pero como la demanda no es idéntica entre las empresas, simplemente es simétrica, entonces no se puede llegar a esa conclusión de que en el mercado solo van a sobrevivir las que tienen el costo más bajo. Ok, gracias, Marco. Ok, con gusto. Eh, eh, ah, perdón, no he visto que. Eh, sí, entonces, bueno, por eso es que buscamos llegar a este sistema de ecuaciones que tenemos acá. Eh, y bueno, creo que todos tienen claro de cómo llegamos hasta acá, entonces ahora lo que resta es llegar a la notación matricial. Entonces, bueno, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener los coeficientes, se nos van a quedar iguales, es decir, d por n-2 medios menos 2b por dn medios, ¿sí? Y acá dn medios y d por n-2 medios, ¿ok? Por menos 2b, ¿ok? Y bueno, esto, sí, esto multiplicado por esta otra matriz, P1 y P2. Ok, sí, entonces, bueno, eso es lo que requerimos de momento para formar la matriz. Ah, bueno, y que tiene que estar igual a perdón, esta matriz de constante. C menos A. Ok, bueno, esto de acá, con esto de acá lo que nos va a pasar es que nosotros acá y acá eh, podemos multiplicar la inversa de esta matriz. ¿Okay? Y bueno, al estar multiplicando la matriz por su inversa, entonces lo único que nos sobrevive sería esta matriz que construimos de P sub 1 y P sub 2. Entonces, ¿qué tendríamos acá? P sub 1, P sub 2 igual D por N menos 2 medios de D de N medios, perdón, de N medios por de N menos 2 menos 2D medios, ¿ok? Eh, y esto, sí, esto, la inversa, y menos A menos C, tal vez no sea así como la notación más exquisita, pero de momento nos podemos apañar con eso. Ok, pero ustedes ya saben, eh, sin necesidad de desarrollar demasiado esta matriz que tenemos acá, como es una matriz 2 por 2, ustedes ya saben cuál es la inversa. Y la inversa de una matriz 2 por 2 es 1 entre el determinante de esa matriz multiplicando una matriz que para nuestros efectos va a ser casi que igual porque es cambiarle los signos a estos dos términos que tenemos acá, que son iguales, y intercambiar estos dos términos que tenemos acá. Pero son iguales, entonces se va a ver igual. Entonces, bueno, sería que esta matriz, Es la misma matriz. eh,
¿Cómo fue eso? O sea, la inversa es la misma, solo que con los signos de esos Solo términos cambiados. ajá, solo con estos dos cambiados. Porque a estos Ok. hay que cambiar los signos y a estos hay que intercambiarlos, pero estos son iguales. Sí. Entonces, ¿cuál sería el inverso? El inverso de este determinante. Vean que también sale bastante directo porque este término y este término son iguales. Entonces sería d por n-2 medios menos 2b al cuadrado. ¿Sí? Y esto es menos, menos. Entonces se resta, pero también sería de n medios al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, esto lo multiplican, perdón, está todo partido por 1. Y esto era lo que comentamos. ¿Okay? No sé si lo dije, si lo dije está mal. De momento acá no estaba multiplicado por los menos, pero, pero sí, el resultado es el mismo. Y bueno, acá se intercambia este término con este término, pero son iguales. Entonces, queda igual. Okay, y este término nos queda negativo y este también nos va a quedar negativo. Okay, y este término acá nos queda igual. Entonces, okay, y acá dejamos igual las constantes que teníamos. Ok, sí, entonces, bueno, ya con esto, casi que tenemos listo el ejercicio. ¿Alguien tiene dudas con lo que llevamos hasta ahora? Eh, pues les parece chiste, pero es anécdota. Eh, y recuerdo de Vietnam. Sí, no, no me fue, muy bien en álgebra lineal. Me arrepiento un poco decirlo, lo lamento por ponerlos a hacer esto, pero es que de verdad ¿cómo se llama? No, les juro que es mucho más rápido y en el examen les va a salir esto mucho más rápido, en gran medida gracias a que es 2 por 2 la matriz, a que si ustedes hubieran despejado esos precios, los hubieran inyectado uno en otro y después trataran de despejar los precios de uno en otro y aparte con el estrés y todo, en la menos uno se enreda con un término. Entonces sí, esta es, no es lo más vacilón, digamos, pero, pero van a ver que no creo que les pongan uno así en el examen. Si les soy honesto, siento que tal vez fue que el profesor llegó a pensar que salió un poco más fácil, un poco más directo el ejercicio. Pero yo no quiero que después les pongan una cosa así de gigantesca y no haberlos podido ayudar. Entonces, y además que este examen es del semestre pasado, entonces si llegan a meter algo parecido, imagínense, entonces mejor prevenir que lamentar. Eh, pero sí, entonces de momento eso es lo que tenemos. Eh, eh, ok, bueno, entonces ya que tenemos esto, ya podemos sacar el equilibrio en precios. Y bueno, en la pregunta que viene, ya después de sacar los precios y cantidades de equilibrio, van a ver de verdad porque creo que tal vez el profesor pensaba que este ejercicio salió un poco más fácil. Eh, entonces, sí, una vez tenemos esto, entonces ya tenemos el peso mono. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, digamos, esta matriz que tenemos acá es básicamente tenerle todo esto metido a los términos que tenemos acá
y después nada más realizar el producto. Ok, entonces, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Este término que tenemos acá, lo multiplicamos con este acá, ok, y Marco, sí, ¿verdad que todos los servicios de monopolios y oligopolios y todo eso al final terminan siendo sistemas de ecuaciones y todo se podría resolver con matrices? así claro, todo. Nada más que algunos de ellos son n variables, entonces son un poco más complicados, pero a fin de cuentas todos usted los podría resolver con matrices, porque todas las demandas que hay en los ejercicios viejos, y estoy casi seguro que las que les van a entrar a ustedes también, son demandas lineales que generan curvas de reacción lineales. Entonces pueden usar matrices si eso es lo que los hace sentir más cómodos. Sí. eh, y bueno, entonces acá multiplicamos este término por este término por este término. ¿Ok? Y eh, nos quedaría este podemos sacarle el menos, factor común, A más CD por esto que tenemos acá, que sería D por N menos 2 medios menos 2D. Ok, eh, ok, y bueno, le podemos desaparecer el menos para que quede más bonito al revertir el orden de estos términos de acá. ¿Sí? Entonces sería 2D menos D por N menos 2 medios. Ok, más que sería, estos menos de acá se nos van a cancelar. Entonces sería AN medios. Ok, sí, y todo eso partido por este término que tenemos acá. Ok, entonces sería D por N menos 2 medios menos 2D al cuadrado menos DN medios al cuadrado. Ok, entonces sí, ya con eso tenemos el equilibrio en P sub 1. Ok, entonces ahora nada más hay que buscar el equilibrio en P sub 2. Y sería P sub 2 igual, igual a, acá podemos volver a sacar a factor común este menos, entonces nos quedaría menos A más C por B multiplicado por este término que tenemos acá, que también tiene un menos. Entonces se cancela y ya nos queda algo más bonito. Y bueno, acá podemos hacer lo mismo que hicimos antes, le revertimos el orden a esto para sacar el menos a factor común y que se cancele con este menos que tenemos acá. Entonces nos quedaría A por 2D menos D veces N menos 2 medios. ¿Okay? Y todo esto va a quedar partido por el determinante que tenemos acá, pero ocupo espacio para apuntar. Bueno, creo que no, pero Póngale det, nada más, si quiere. eh, sí, es que no sé, yo tengo como una obsesión rara. A mí me gusta que sean todos los términos. Sí, no sé, es una manía extraña que tengo. Pero bueno, sí, sí cupo, por dicho. Igual gracias por las sugerencias, nada más que a mí no sé, siempre me gusta que sean todos los términos, que por alguna razón siento que es como más claro para ustedes y para mí. Pero sí, igual gracias por las sugerencias. Disculpe. Sí, pero sí, vean que ya después de todo el embrollo que teníamos, eh, ya llegamos al equilibrio, a los precios de equilibrio. Eh, Marco, dice una compañera que si la puede dejar entrar, porfa. Perdón, esto. Listo, gracias. Eh, entonces sí, vean que ya aquí tenemos los precios de mercado. Ok,
Entonces, ¿qué hora es? Sí, tal vez es un poco tarde, entonces, bueno, eh, entienden bien esto que tenemos acá, o cómo llegamos a Marco, este último paso. Sí, señor. Marco, una pregunta. Entonces, digamos, nosotros no inyectamos por el hecho de que era mucho más difícil inyectarlas y despejar y todo. Ah, sí, sí, pero igual se puede. Si usted se siente más cómodo así, lo puede hacer así. Nada más que, a mi parecer, al menos era más complicado, pero llegaría a lo mismo. Ok, ok, gracias, gracias. Ok, vamos. Eh, ¿cómo multipliqué? Ok, digamos, vea, esto de acá, eh, esto que tenemos acá sería como tener cada uno de los términos que tenemos acá multiplicados por este determinante. Ok, sería tener este término acá partido por esto, este término acá partido por esto. Ok, sí, por eso es que al puro final todos los términos quedan partidos por esto que tenemos acá. Ok, y una vez tenemos esto, es este término que tenemos acá, el, eh, este término que tenemos acá, lo multiplicamos con este que tenemos acá. Y este término que tenemos acá, lo multiplicamos con este que tenemos acá y lo sumamos. ¿Ok? Luego, este término que tenemos acá, lo multiplicamos con este que tenemos acá. Y este término que tenemos acá, lo multiplicamos con este término que tenemos acá y los sumamos. Y juntos nos dan la respuesta a cada una de las rayitas, digamos, que corresponden. Porque a fin de cuentas esto nos quedaría igual a una matriz que tenga solo una columna, pero dos filas. Es decir, nos daría la solución directamente a cuántos pesos uno y pesos dos. Ok, perfecto. Con, mucho, con mucho gusto. Eh, así es, en efecto, eso sería. Entonces, sí, no sé si tienen dudas de cómo llegamos a, a esto. ¿Alguien más? Sí, eh, Marco, mi duda es otra cosa. sí, ¿cuál? Es, no, bueno, no sé si haremos un ejemplo con eso, pero si hubiera una líder, ¿eso se puede hacer? Ah, ¿O se hace esto primero y luego se inyecta? eso es justo lo que vamos a hacer ahora y van a ver que de hecho queda muchísimo más fácil. De hecho, este examen tiene dos casos. Este era el primer caso. El otro caso es igual, compiten por precios, pero hay una líder y hay N-1 seguidores. Y sí, yo más bien pienso que a los que les tocó este caso tuvieron mala suerte porque el otro era mucho más fácil. Entonces, entonces sí, ya ahorita vamos a ver cómo se hace con una líder y van a ver que todo queda mucho más sencillo y que por ende se puede inyectar tranquilamente sin necesidad de hacer esto de las matrices. Ah, bueno, perfecto, gracias. Ok, ok, listo. Entonces, bueno, voy a tal vez sí, eh, digamos, ya lo tenemos hasta acá. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaría al final? Eh, Porque pedían el equilibrio tanto en precios como en cantidades. Eh, ya en cantidades, lo único que hay que hacer, porque digamos, ya estando en la mecánica del ejercicio, lo importante es llegar hasta los precios. Igual en el documento que les voy a enviar aquí, no sé si se. Bueno, creo que no sé, pero ahí viene cuánto sería que produce una empresa uno y cuánto produciría una empresa dos. Pero digamos, al menos para los fines de lo que es nuevo, para ustedes, llegar a esto sería lo más importante. Para encontrar el equilibrio en cantidades,
lo único que tendrían que hacer es inyectar estos dos resultados que tenemos acá en las curvas de demanda que teníamos. Nada más tomando en cuenta que la sumatoria que teníamos en esas curvas de demanda que teníamos antes, igual van a tener que seguir esa regla de que hay N medios empresas de un tipo y dentro de la sumatoria hay N-2 medios empresas de otro tipo. Sí, entonces, bueno, eso se los mando, pero lo más importante era que llegáramos a cuántos serían los precios de equilibrio, ¿sí? Porque eran la variable de decisión en este momento. ¿Sí? Lo otro que nos consultaban era, y por eso es que creo que tal vez el profesor pensaba que el ejercicio iba a salir más fácil, era que mostráramos cómo cambiaban los beneficios con respecto al cambio en los factores B y D. ¿Okay? Entonces, digamos, en circunstancias normales, lo que se buscaría sería, eh, sería ya teniendo cantidades y teniendo precios, eh, armar la función de beneficios a partir de eso y derivar con respecto a B. Pero dan el dolor de cabeza que sería derivar con respecto a B en este caso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para revisar cómo se alteran los beneficios con respecto a ese cambio en los factores? ¿Okay? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Okay? Ya tenemos los argumentos de maximización. Entonces, bueno, para nuestra empresa, nuestros dos tipos de empresas, uno que es de este tipo, ¿sí? ¿Sí? Esta sería la función de beneficios en el óptimo. ¿Sí? Y todos estos asteriscos, nada más, lo único que anotan es que estamos tomando la función como inyectada en la función de maximizar, es decir, la función objetivo, le inyectamos los argumentos maximizadores. ¿Sí? Esto sería para una empresa tipo 1. Vamos a ver por SUV más DS otra por SUV. Okay. Sí, entonces para una empresa de este tipo, okay, revisar cómo cambian los beneficios cuando cambian los factores B y D. Okay. Entonces, si derivamos esta función con respecto a D, no, a ver, primero, mejor. Vean que uno podría pensar, sí, no, pero no arregle nada porque estos PSUVs en el óptimo también dependen de ese factor B. Ok, pero acuérdense de algo que vimos justo al inicio del semestre, el teorema del envolvente. El teorema del envolvente les dice a ustedes que básicamente por eso se llama el teorema del envolvente. Eh, sí, perdón, me dio un poco de risa, pero sí, digamos, es como se le dice teorema del envolvente, por decirlo así, porque envuelve envuelve a las otras variables, no solo por aquello que yo les había dicho de que, por ejemplo, con la curva de costo mínimo a largo plazo era el envolvente de las curvas de costo mínimo en el corto plazo, sino también porque lo que les dice a ustedes es que si ustedes quieren derivar la función objetivo en el óptimo con respecto a un parámetro, no les hace falta
expresar todo lo que implica la regla de la cadena. En el óptimo les basta únicamente derivar la función objetivo propiamente dicha solo con respecto a ese parámetro. ¿Okay? Entonces, usando el teorema del envolvente, como estamos en el óptimo, si digamos con respecto a B, nos quedaría acá, si esto lo metemos dentro del paréntesis, quedaría P sub I asterisco al cuadrado. Al derivarlo con respecto a B es P sub I asterisco al cuadrado. ¿Okay? Y luego acá, esto sería menos C por menos B por P sub I asterisco. ¿Ok? Entonces sería más C por B por P sub I asterisco. Y si derivamos eso con respecto a B, nos quedaría únicamente C por P sub I asterisco. ¿Ok? Que esto le podemos sacar a factor común P sub I asterisco y nos queda C menos P sub I. ¿Ok? Como la ventaja o sea, como el oligopolio solo tiene incentivos para producir cantidades positivas, cuando está produciendo, cuando está fijando un precio que está por encima del costo marginal de la empresa, entonces esto que tenemos acá por fuerza tiene que ser menor a cero. ¿Okay? Y si derivamos esto con respecto al parámetro D, ¿okay? Lo que vamos a tener acá es P sub I multiplicando esta sumatoria desde J distinto de I hasta N de P sub 4 asterisco. ¿Okay? Y acá sería con menos C veces esta sumatoria que tenemos acá. ¿Okay? Esto que tenemos acá le podemos sacar a factor común la sumatoria. ¿Okay? Esto también es el óptimo. ¿Okay? Y por Marco, ¿por qué eso es menor a cero? Porque el óptimo, cuando tiene incentivos para producir cantidades positivas, es cuando puede fijar un precio que es superior a su costo marginal. Pero si el precio fuera superior al costo marginal, ah, sí, sería negativo. Ya entendí. Gracias. Con gusto. Y por la misma razón, entonces, esto sería mayor a cero. Ok, y bueno, para la empresa 2 para empresas tipo 2 sería mucho más fácil sacarlo porque acá no se eliminamos este término de acá, se elimina el P y es mucho más fácil verlo. Pero digamos, ¿qué es lo que buscaba el profesor que contestaran con esto? Esto a fin de cuentas de donde lo sacamos es de una demanda, ¿sí? De la demanda que tienen los consumidores por el bien y igual que este que tenemos acá. Bueno, en consecuencia esto que tenemos acá. Seguro el profesor les explicó en clase que a esto se le llama el grado de diferenciación y a esto se le llama la sensibilidad del precio. Entonces, básicamente lo que el profesor está buscando que le contestaran el semestre pasado era que los beneficios son decrecientes conforme más sensibles sean los consumidores a que yo les aumente el precio. ¿Okay? Y los beneficios son crecientes para mí conforme más me pueda distinguir yo del resto de la competencia. Entonces, sí, eso era ese ejercicio. Marco, una pregunta. Yo no entiendo bien por qué es que se deriva con respecto al parámetro E y D. Porque el ejercicio le decía usted, le preguntaba cómo cambian los beneficios conforme cambian D y B. Ah, ok.
buscar, sí. Ok, Mae, no sé, Monopolios está muy loco, Marco. Es un tema muy loco. sí, es como raro. Eh, pero, pero no, digamos, van a ver que ya, o sea, yo siento que de todos los ejercicios que había, este era el más difícil. Eh, entonces, ya una vez hicieron este, ya por decirlo así, están preparados para todo. Y va a ser como una analogía de fútbol, que, bueno, me acordé que Cristiano no va a poder jugar. Dios quiera se recupere pronto. Sí, eh, que digamos, este es el más difícil, pero vean que tal vez sean difíciles estos temas porque son como un poco nuevos, pero ya cuando ustedes estén estudiando, la clase pasada conmigo hicieron pura competencia de oligopolio por cantidades y hoy vamos a hacer pura competencia de oligopolio por precios. Pero la clase pasada vieron lo que es ¿cómo se llama? Oligopolio multiplanta, cuando hay oligopolio y todos son idénticos, hoy vamos a ver competencia por precio simultáneo cuando hay dos tipos de empresas y ahora vamos a ver competencia secuencial por precios. Entonces vea que sí, que tal vez es un poco extraño, pero ya hemos hecho un montón de casos posibles. O sea, y a fin de cuentas, la cantidad de casos que se pueden poner en la mecánica que se desarrolla son limitados, a fin de cuentas. Entonces, vea que ese montón de particularidades que hemos ido viendo, ya ustedes las controlan. Ya el resto va a ser nada más como extrapolar la lógica de algún ejercicio dentro de otro, pero a fin de cuentas, lo único que nos importa en oligopolio es poner que la única variable de decisión sea el modo en el cual están compitiendo y después derivar con eso, igualarlo a cero, encontrar curvas de reacción y a partir de eso encontrar el equilibrio del mercado. Eh, sí, eh, sí, el dicho. Eh, eh, y y sí, Dios quiera ser mejor. Pero sí, ¿por qué esto era mayor a cero? ¿Por qué esto era menor a cero? Porque el oligopolio, digamos, a fin de cuentas, la ventaja que tiene competir por oligopolio para el empresario, en lugar de competir por competencia perfecta, es que en competencia perfecta esto sería igual a cero. Y sería igual a cero porque pi de por sí sería igual a cero en el óptimo. Eh, sí, en cambio, acá la ventaja que tiene competir con oligopolio es que hay beneficios positivos. Y lo que garantiza esos beneficios positivos es que usted tiene la posibilidad de fijar un precio por encima de su costo marginal. Y el costo marginal de esta empresa, de este tipo de empresa, era C. Ok, con todo gusto. Sí, entonces, bueno, ya que viene van a ver que lo pasamos mucho más rápido. Entonces, bueno, voy a pausar la grabación un momento. Ok, entonces, bueno, este era el segundo caso del segundo parcial del primer semestre del 2020. Para los que les tocó este caso, era en empresas que competían por precios. Una era la líder y tenía un costo marginal constante igual a C y había n-1 seguidoras con costos marginales constantes e iguales con costo marginal constante e igual a cero. Y de nuevo vamos a asumir que no hay costos fijos. Y hay diferenciación de producto, pero todas las demandas también van a ser simétricas. Ok, bueno, ¿qué implica que haya una empresa líder? Implica que no es simultáneo el juego del cual están participando, sino que es secuencial. Okay, secuencial, ¿en qué sentido, digamos?
la empresa líder sabe que sus decisiones impactan en cómo va a producir, en cómo van a producir las seguidoras. Entonces, lo que hace es que las seguidoras optimizan y llegan a un precio que van a fijar en función del precio que fije la empresa líder, y la empresa líder, como es un agente racional, entonces lo que hace es que toma en consideración el modo en que van a actuar es las empresas seguidoras con respecto a cómo actúe ella para fijar el precio que desea en el óptimo. Entonces, bueno, el primer paso, que es optimizar las seguidoras. Marco, disculpe, una pregunta. Sí. Así, con solo ver el ejercicio, el enunciado, ¿tiene sentido que las seguidoras tengan costo marginal 0 y el líder tenga una constante 6? Digamos, sí, se puede llegar a pensar eso, pero digamos, el que una empresa sea líder no siempre quiere decir que va a tener más beneficios. Digamos, no, de hecho, siempre que hay monopolio de Bertrand, perdón, oligopolio de Bertrand combinado con Stackelberg, que es como este acá, la empresa líder más bien es la que tiene menos beneficios. Digamos, empresa líder es a lo que nos referimos es en el sentido de que por decirlo así, mueve primero y sabe que el resto de las empresas se fijan en lo que está haciendo ella. Pero sí, no necesariamente, el hecho de que la empresa sea líder en nuestro contexto quiere decir que tiene la tecnología más eficiente, es decir, los costos marginales más bajos. Si no, lo puedo interpretar en el sentido de que no sé, de que es muy innovadora, entonces el resto la siguen. O conforme actúa ella, hay ciertas tendencias en el mercado, entonces vale la pena saber qué es lo que va a hacer ella para, para fijarse en qué es lo que va a hacer usted. Bueno, a mí, digamos, teoría de la producción no es como mi tema favorito, pero mis clases de teoría de la producción de microondas y microondas siempre fueron como las que más me agradaron, porque el profesor Robles siempre contaba un montón de anécdotas. Entonces, bueno, una anécdota que él decía como para ilustrar un caso como estos, es que muchísimas empresas, eh, incluido Apple y Amazon, muchas veces pueden llegar a tener pérdida presente, por más que sus acciones nunca paren de subir, y por más que el valor de la empresa esté por las nubes. Y eso en gran medida es porque a esa clase de empresas, más que todo, la razón por la cual llegan a ganar dinero es por lo que se espera que van a hacer en un futuro, por la innovación que va a haber en un futuro. Entonces, puede que al menos en el corto plazo usted vea empresas chiquitillas que les gusta vender bueno, que quieran vender por internet, que van a tener una tasa de beneficio que sea mayor a la de Amazon, pero que sin embargo siguen tomando a Amazon como punto de referencia, por más que en el corto plazo Amazon pueda llegar a tener una tasa de beneficio inferior. Amazon como un ejemplo, pero es plausible en más casos en general. Pero sí, que sea líder no siempre quiere decir que es la que más ganan y más beneficios va a tener. También porque nosotros lo que consideramos como, como beneficio es un beneficio en términos del costo de oportunidad subjetivo. Entonces sí, también eso se toma en consideración, pero sí, el que la empresa sea líder no siempre quiere decir que tiene el costo marginal más bajo. Sin embargo, a primera vista puede parecer que el caso intuitivamente más favorable es ese, que la empresa líder sea la que tiene
los costos más bajos. Listo, gracias Marco por haber. Ok, con gusto. Marco, ¿verdad que esto se explica porque la seguidora tiene información de la líder, pero la líder no de la seguidora? No, o sea, Ok, estos son juegos de información perfecta. O sea, perfecto. sí, digamos, ya ustedes cuando lleguen a teoría de juegos, que yo estoy seguro que el semestre que viene van a estar todos ahí, eh, van a ver que, o sea, digamos, hay gente que tiene conflictos con la teoría de juegos, yo entre ellos, porque digamos, el equilibrio de Nash es un concepto que básicamente se basa en el supuesto de creencias perfectamente correctas. Entonces, básicamente acá lo que estamos diciendo es que la líder sabe cómo van a actuar las seguidoras y por eso es capaz de inyectar sus curvas de reacción en su función de beneficios. Y las seguidoras saben cómo va a actuar la líder, por eso en su curva de reacción está metido el precio de la líder. Pero sí, en estos casos todos los juegos que van a ver ustedes para este examen tienen certidumbre y lo único que tiene que ver la secuencialidad acá es nada más que una mueve primero y la otra mueve después, pero son juegos con información perfecta y completa. Ah, ok, entiendo. Ok, listo. Entonces, em, sí. Eh, sí, no, eh, yo también, no sé, a veces veo como la teoría de juegos con un poco de recelo, porque digamos, las dos mentes más grandes que ha tenido la teoría de juegos son Nash y Harsanyi, y el equilibrio de Nash se basa en eso que les digo, de creencias perfectas, y el concepto de equilibrio que creó Harsanyi, que es el equilibrio bayesiano, se basa en que, bueno, no tienen conocimiento perfecto, pero saben formularse a la perfección las expectativas con base en regla de Bayes y todo. Yo estimo lo que va a pasar con yo no sé ustedes, pero yo lo estimo con poca información. Muchas veces trato de tener fe en Dios porque yo soy creyente, pero en definitiva yo no agarro una tabla ahí y me pongo a calcular todo lo que pasa. Y bueno, muchas veces lo que se dice es lo que seguro ustedes leyeron ya en macro, que bueno, que no importa que los individuos no actúen de ese modo, lo que importa es que actúan como si lo estuvieran haciendo. Pero bueno, ahí el gran problema de modelar mal las expectativas es ese, que muchísimas veces parece que los agentes no son así de racionales, por más que la excusa que a veces dan los de la teoría de juegos es que si a la gente de verdad le importa lo que está pasando, va a hacer todo lo posible por actuar de ese modo. Y bueno, por eso es que ante fallas tan grandes que ha tenido la ciencia económica en ese aspecto, y bueno, la matemática en general, porque teoría de juegos va más allá de la economía, es que ha tenido tanta caída la economía conductual y la economía experimental en estos tiempos, porque muchos de los axiomas que basamos, incluso la diferenciabilidad de la función de utilidad, puede llegar a considerarse que se basan en supuestos que son muy endebles. Sí, entonces, bueno, pi, pi sub i sub s, es decir, las seguidoras sería a menos b por p sub i más d por j distinto de i por p sub j. ¿Okay? Sí, entonces, bueno, eh, la condición de primer orden, derivamos los beneficios con respecto a pi sub i y los igualamos a cero. ¿Okay? Entonces, vean que acá, como el costo marginal es igual a cero y asumimos que no hay costos fijos, entonces el costo total es igual a cero. Y la única limitante de cuánto produce el oligopolio es lo que produzca la empresa líder y lo que le quieran comprar los demandantes.
Ok, entonces, sí, derivamos pi sub i s con respecto a pi sub i. Y bueno, esto lo que nos da es p sub i por a, que derivado es a. Ok, esto b por p sub i al cuadrado, entonces menos 2 veces b por p sub i. Y acá, acá lo único que sobrevive es d por esta sumatoria, uy, perdón, porque p sub i es nada más una constante. Ok, entonces, bueno, ya acá, y esto nos va a quedar igualado a 0. Ok, esto va a ser cierto, sí, solo sí, a más d veces eh, eh, J distinto ahí por P sub J. Sí, de hecho yo con un amigo mío que se llama Saúl, yo a veces vacilaba que porque si es válido suponer que los agentes tienen información perfecta, porque nosotros no sabemos de una vez que va a entrar en el examen. Eh, pero, pero sí, un chiste malo, pero dentro de lo que cabe nos da mucha risa. Eh, pero sí, entonces ustedes acá pasan 2b por P sub i, y acá, acá queda, queda todo partido por 2b. Entonces, bueno, esta es la mejor respuesta de una empresa y representativa que es seguidora. Ok, sin embargo, ¿en qué influye de nuevo que esta empresa sea representativa? Influye en el sentido de que, perdón, como todas las empresas seguidoras van a tener una misma curva de reacción, bueno, una curva de reacción que es simétrica, entonces tienen la misma actitud las unas frente a las otras. Okay. Entonces, en el óptimo, todas las empresas seguidoras producen a un mismo precio que vamos a anotar como P sub S. Ok, y bueno, acá, ¿qué sería esto? Esto de acá, ok, acá de nuevo, no tenemos n empresas, tenemos n-1 empresas. Ok, de las cuales, en esta sumatoria, ¿verdad? En esta sumatoria acá no tenemos n empresas, porque falta la empresa i, ¿ok? Entonces tenemos n-1 empresas, ¿ok? Eh, de las cuales, una es líder y las restantes son seguidoras, ¿ok? Entonces, de este n-1, n-2 son seguidoras, es decir, compiten al precio ese, y una es la empresa líder. Okay, y bueno, y por ende la función de mejor respuesta se nos va a transformar en P sub S. Entonces, entonces sí, eso sería en lo que nos ayuda la condición de que todas tengan la misma curva de reacción. Y bueno, acá lo podemos ver un poco más sencillo de este modo. Sí, bueno, ¿alguien tiene dudas de momento de cómo llegamos hasta acá? Okay. Oh, eso era un n-2. Sí, a ver, sí, se ve un poco feo. Pero sí, es n-2. ¿Y puede volver a explicar un toquecito por qué? Ok, digamos, vea, acá teníamos, digamos, en un inicio teníamos n empresas, ok, n-1 eran líderes y una era, perdón, n-1 era seguidora y una era la líder, ok. Sin embargo, acá en esta empresa, perdón, en esta sumatoria que tenemos acá, lo que sacamos para obtener la curva de reacción fue precisamente una empresa seguidora, una I sub S. Entonces, dentro de esta sumatoria que tenemos a todos menos
J distinto de I, es decir, tenemos N-1 empresas, tenemos N-2 que son seguidoras y una empresa que es líder. Ah, ok, gracias. Ya Ok. entendí. Ok, con gusto. Sí, esta todavía no es por decirlo así, la curva, o sea, ya esto no tendría tanto sentido llamarlo curva de reacción, pero vean que todavía hay trabajo por hacer porque P sub S está tanto metido acá como metido acá y queremos dejarlo nada más en términos de P sub L. Ok, Ahí, ¿qué hay que hacer? ¿Despejar el PSUS? ¿O no? el P sub S para inyectarlo en la función de beneficios de la empresa líder y así ya queda listo que la empresa líder esté incorporando dentro de sus decisiones las decisiones que va a tomar que van a tomar las empresas seguidoras con base en lo que ella haga. Marco, ¿podrías volver a repetir por qué es N-2? Es que no entendí. Ok, digamos, acá en esta sumatoria que usted tiene acá están todas las empresas menos la empresa I, ¿verdad? Ajá. Ok, la empresa I está acá, es una empresa seguidora. Ok, entonces, acá usted no tiene N empresas. Ok, acá tiene N-1 empresas. Bueno, N-1 precios de empresas. Ok, de los cuales una es una líder. Y los que quedan, que son N-2, tienen que ser empresas seguidoras. ¿Por qué N-2 en lugar de N-1? Porque ese 1 que nos falta es con el cual construimos esta curva de reacción. Entiendo. Ya ahora sí, gracias. Ok, perfecto, con todo gusto. Sí, tal vez esto acá lo voy borrando. Ok, sí, no sé qué tal vamos de momento. No, no voy a dejar esta curva de mando acá. Sí, eh, sí, ok, bueno, sí, tal vez ya, bueno, acá tengo un desastre, entonces voy a ir quitando lo que no ocupamos. Listo, ya. Esto es lo que vamos a ocupar. Podemos pasar este 2B a multiplicar. Ok. Y si pasamos este 2B a multiplicar, podríamos pasar esto a restar. Ok. Menos N-2D por P sub S. Pero podemos sacar P sub S a factor común. Ok. Y se nos desaparece esto acá. Ok. Y por lo tanto la decisión óptima de las empresas seguidoras con base únicamente en lo que va a hacer la empresa líder sería A más P sub LD, es decir, conforme más alto sea el precio que fija la líder, eso les permite fijar un precio más alto y todo esto partido por 2D menos N-2D. ¿Ok? Sí, entonces eso sería. Ya casi que tenemos resuelto el ejercicio. Ok, que espero que vayan bien. Entonces sí, ya acá tenemos la información que ocupamos para la decisión de la empresa líder. Ok, bueno, pues sí, eso es esto. Y entonces sí, P sub L, ¿cuánto sería? Sería igual a P sub L por Q sub L. Ok, pero ¿cuánto sería Q sub L? Sería A menos B por P sub L. Ok, y de estas empresas, es decir, las N-1 empresas que no son la empresa líder, es decir, esto es
más d por n-1, ¿ok? Se multiplica por este precio que sabemos que van a fijar en función de lo que nosotros hagamos, ¿ok? Entonces, sería A más PLD sobre 2B menos N menos 2 veces D. ¿Ok? Entonces, sí, derivamos P sub L con respecto a P sub L. No, tal vez creo que queda mejor si lo simplificamos un poco antes de eso. Entonces, bueno, y esto tendría que estarse restando por la función de costos. Sí, la función de costos, que sería C veces esto que tenemos acá. Que es A menos B por P sub L más B por N menos 1 veces A más P sub LD sobre 2B menos N menos 2 veces D. Ok, sí, perdón. Y entonces, bueno, para simplificar ya los términos que con los que contamos acá, okay, entonces esto sería, perdón, esto sería P sub L pasa acá, multiplicar A menos D por P sub L a la 2 más D veces N menos 1 veces A 2 A. Bueno, creo que me queda poco tiempo, entonces tal vez no voy a hacer esta simplificación paso a paso. Disculpen, dentro del documento que les voy a mandar si viene paso a paso. Tal vez de momento voy a ocupar que me crean. Pero sí, para poder terminar este ejercicio, no importa que lo tengan listo para el examen, porque así ya tendrían casi que todos los casos que les podrían salir. Menos de N menos 2 menos del al cuadrado de veces menos de a la 11 menos 1. Ok, de a la 11 menos 1 sobre 2 de menos de veces N menos 2. Menos C por A de 1 más D por N menos 1 sobre 2D menos de N menos 2. Ok, y finalmente más C veces P sub L de menos de a la 2 N menos 1 sobre 2D menos de N menos 2. Ok, dio justo el campo. Y sí, entonces ahora lo único que hay que hacer es derivar con respecto a P sub L e igualar a 0. De esto, pues en términos estrictamente teóricos, ya la única variable de elección es P sub L. Entonces, esto de acá se nos desaparece. Ya A por 1 de N menos 1, 2B menos de N menos 2. Ok, esto nos queda menos 2 veces P sub L, este término que tenemos acá, sobre B veces N menos 2. Okay. Este término acá no depende de P sub L, entonces prescindimos de él. Este sí, entonces nos queda C multiplicado por B menos D a la 2 N menos 1 sobre 2B menos de N menos 2.
todo esto igualaba a 0. Ok, sí. Y luego, ¿qué es lo que nos quedaría después? Podríamos pasar este término acá de lado y voy para agarrar un color para que sea mejor. Ok, sí, entonces podríamos pasar este término que tenemos acá de lado y dividir ambos lados por todo lo que no sea P sub L. Ok, que para nuestros fines, en este caso nos dejaría a medios de B menos D a la 2 N menos 1 sobre D por N menos 2. Ok, y a este término que tenemos acá, vean que me equivoqué. Sí, me equivoqué. Me equivoqué porque este término que tenemos acá es 2B. Sí, no entiendo por qué hice esto. Perdón. 2B menos esto que tenemos acá, el B por separado. Ok, entonces esto acá sería 2B menos esto que tenemos acá, B menos. Ahora sí, ya estamos completos. Y este denominador perdón, esto que tenemos acá es exactamente esto mismo que tenemos acá, entonces al pasarlo de lado, nada más esto nos va a quedar dividido por 2 y esto se va a desaparecer. Ok, okay. Y por lo tanto, P sub L va a ser igual a este término que tenemos acá más este otro que tenemos acá, es decir, va a ser igual a medios de 1 más D por N menos 1 sobre 2D menos D N menos 2. Okay. D menos D al cuadrado de N menos 1 sobre 2D menos D veces N menos 2. Ahí casi no se ve. Más C medios. Ok, entonces ese sería el precio de equilibrio. A ver, suena como, ay, sí, es que, ay, sí, perdón. Es que, digamos, bueno, esta computadora que uso yo para la laptop, que es como la que uso como micrófono, no es mía, es de mi papá. Y, digamos, sí, sí se calienta un poco el ventilador porque ya tiene unos años. Entonces, sí, ven que ya acá acaban de encontrar eh, ¿cómo se llama? El equilibrio de los precios. ¿Por qué? Porque ya lo único que necesitan es inyectar esto acá y ya van a tener definitivamente el argumento maximizador, ya no en función de ninguno de los precios, es decir, ya encontraron la solución, no solo la relación óptima entre un precio y otro. Y sí, entonces, bueno, igual yo se los voy a mandar en el documento cómo se ve esto ya inyectado. Y sí, y bueno, para encontrar el equilibrio en cantidad, ya sería algo igual a lo anterior. Se incorpora esto dentro de las funciones de demanda.
Bueno, la última pregunta era que si iba a tener más beneficios, si van a tener más beneficios las empresas seguidoras en conjunto o la empresa líder. Y bueno, en Stackelberg, perdón, aun cuando hay costos marginales iguales, se sabe que la empresa líder siempre acaba ganando menos en Stackelberg porque las empresas seguidoras aprovechan porque ya sabiendo el precio que van a fijar los líderes, entonces fijan, fijan ellas un precio que las deje en una mejor posición. Y si a eso ustedes le suman que tienen costos menores, es decir, producen de una forma más eficiente, entonces ya en consecuencia no solo es que en el -1 veces los beneficios de las seguidoras va a ser mayor que piso L, sino que también piso S va a ser mayor que piso L. Sí, entonces bueno, sí, esos eran los ejercicios de, de competencia de oligopolio en precios. Sí, no sé si tengan dudas, ya acá, ya que está lo que les voy a mandar ahora más tarde, que son los ejercicios del laboratorio pasado también. Es que como también vimos oligopolio, yo prefería que los viéramos todos juntos. Entonces, sí, eso sería. Entonces, no sé si alguien tenga dudas con esto. Sí. Sí, perfecto, con todo gusto. Entonces voy a parar acá la grabación.